Sí, estoy en un receso ahorita. Sí, sí, tengo que jugar mis cosas.
Días, estimados, continuamos con la clase del día de hoy. Bien, vamos a ver cómo trabajar con un equipo en AutoPipe. En este caso vamos a importar el PCF del ejercicio número 4. Vamos a añadir, vamos a importar estos dos archivos, bien, que vendrían a ser las dos líneas correspondientes a esa maqueta. Abrimos, lo siguiente es configurar acá que esté disponible para AutoPipe versión número 12. Bien, si está ahí en ninguno, directamente no les va a dejar transformar. Vamos a AutoPy versión 12. Coordenadas, esto lo podemos adaptar según el modelo que tengamos. Este modelo lo hice coincidir con el eje vertical, así que no sería necesario ajustarlo, pero si ustedes lo quieren modificar, lo modificarían acá en esta parte. Después es importante también definir que en cada punto libre, donde posiblemente exista un soporte acá, les agregue un anclaje. Bien, entonces ustedes cuando van a definir el modelo, después quitan ese anclaje y añaden un apoyo. Bien, convertimos, debe estar seleccionada AutoPy Advanced, que vendría a ser la parte más completa del programa. Y acá nos dice que todo está correcto. Bien, en la importación. Y el sistema vendría a ser el que se muestra ahí en pantalla. Vamos a View, modelo sólido. Bien, ya podemos cerrar el generador de PCFs. Esto lo podemos cerrar. Cambiamos el nombre. Esto lo vamos a decir que sea el ejercicio número 4 del grupo 1, 2024. Ok, tenemos lo siguiente. Vamos a explicar un poco el modelo. Acá tenemos un tanque. Bien, esto es un tanque, un equipo tipo tanque. Acá tenemos la zona de salida del tanque. Esto que está acá vendría a ser la brida de succión de la bomba. Esto es la succión. Acá tendríamos el equipo bomba. Si esto es la succión, acá inmediatamente tendríamos la descarga o impulsión. Bien, continuando acá, tendríamos la válvula check y la válvula del tipo esclusa. Bien, es importante que de la forma que opera Autopipe, lo más importante es la ubicación y el peso. Bien, no necesariamente debe estar a detalle una válvula acá, haciendo diferencia si se trata de una válvula esclusa, si se trata de una check, si se trata de una de tipo bola. Bien, lo que interesa es el peso y la ubicación, obviamente las dimensiones generales. Bien, pero el gráfico puede representar una válvula, puede ser de este estilo para representar todas las anteriores. Bien, recordando que AutoPy resuelve el sistema como si se tratasen de barras, realiza una ecuación matricial de fuerza igual K por X. Estos son matrices de fuerzas, desplazamientos y la matriz K de cada uno de los valores tomados como barras. Bien, no hace propiamente dicho un mallado. Bien, así que también eso es muy importante para no entrar mucho a detalle a lo que vendría a ser la diferenciación de válvulas, por ejemplo. Bien, una vez que tengamos eso, aquí hay un anclaje, ¿no? Esto quiere decir que en la maqueta original, acá, existía un soporte. En este punto, probablemente se había planteado un soporte. Entonces, AutoPipe detecta que en ese punto
hay un apoyo. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es modificar este anclaje y añadir el apoyo respectivo para este soporte, ¿no? Si es una abrazadera, va a ser una guía. Si es una zapata, va a ser un apoyo simple, puede ser un trunnion, puede ser combinaciones de topes axiales, etcétera. Bien, en la clase anterior vimos cómo es que se modelan soportes a través de los apoyos utilizando AutoPipe. Continuando con este sistema, tenemos un tramo de tubería que pasaría a incluir a una zona de descarga. Acá hay una conexión con este, con una parte del sistema para poder realizar un acoplamiento. Bien, por lo tanto, este punto debe quedar libre. Bien, y acá se tiene otro soporte. Ok, ni bien importamos cualquier tipo de maqueta, cualquier tipo de maqueta en formato PCF, lo primero que debemos hacer es definir cuáles son las propiedades del proyecto. Bien, eso es lo primero. Propiedades del proyecto involucra, cuando hablamos de propiedades, tenemos diámetro de la instalación, unidades, versión del código B31, temperatura ambiente y casos de carga. Casos de carga. Bien. ¿Cómo modificamos un proyecto una vez ingresado el PCF? Bien, vamos a ir a Tools, opciones generales, y aquí donde dice identificación del proyecto, vamos a añadir ejercicio, cer- perdón, 04-2024, que ustedes agregan sus iniciales y aquí agregan las iniciales de la persona que va a corregir o chequear. Después agregan la versión del código, vamos a utilizar 31.3, edición 2020 con los if. Bien, que habíamos visto que eran los if, son los intensificadores de tensiones para codos, para reducciones, ¿bien? Que tenemos que configurar adicionalmente. Ok, las unidades van a ser unidades métricas, es decir, las cotas en milímetros y los esfuerzos en kilogramos por unidad de fuerza. Temperatura ambiente 25 grados centígrados. Bien. Ustedes en sus diseños lo que van a añadir también es un caso de carga. Vamos a añadir para el proyecto que ustedes tienen, van a trabajar con una presión de diseño que es a la que ustedes trabajaron lo que vendría a ser la parte del cálculo de espesor. En cálculo de espesor. Y la temperatura de diseño que vendría a ser un dato del problema. Bien, esos dos modelos entonces para cualquier tipo de proyecto, si es que ustedes tienen presión de diseño y temperatura de diseño, lo agregarían en esta parte como un solo caso. Si ustedes tienen otro caso distinto que puede ser presión de operación y temperatura de operación, acá modifican y agregan el número 2. Si tienen otro caso, caso 3. ¿Bien? Ok. Una vez que tenemos configurada esta parte, le decimos OK. Acá nos dice los rangos de CIF han sido modificados y lo siguiente que vamos a hacer es añadir un material. Vamos a propiedades de tubería y vamos a trabajar con un material A106 grado B. A106 grado B. Desplazamos todo esto, perdón, A106 grado B. Desplazamos
No se olviden acá de añadir el contenido. Si esto es agua, vendría a ser un valor de densidad relativa igual a 1. Desplazan. Lo siguiente que vamos a añadir es el schedule para tuberías menores en el intervalo de 3/4 a 1 pulgada. Vamos a utilizar un schedule 80. Para tuberías mayores a 1 pulgada, vamos a utilizar un schedule 40. ¿Bien? Modificamos el schedule para cada tramo de tubería. ¿Bien? Estos valores de schedule también pueden ser que estén asignados ya desde la maqueta. Si es que están asignados de la maqueta, obviamente ustedes no lo tendrían que modificar. Bien, acá estamos haciendo el ejemplo de que se exportó, pero no se modificaron los schedules. Bien, lo que sí siempre van a tener que configurar acá es el material. Ese valor de material sí lo van a tener que configurar. Bien, acá es donde dice propiedades de tubería. Ahí ustedes modifican el material. Bien. Ok, lo siguiente que vamos a definir es la presión de diseño para el caso 1, 5 bar manométricos, y la temperatura, bueno, esto desde más arriba, ¿no? 5 bar, y la temperatura 32 grados centígrados. Ok, ahí tendríamos agregado entonces temperatura y presión de diseño. Cuando les quede así todo marcado, recuerden de presionar control más Q. Tendríamos entonces recién configurado las propiedades de este proyecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es añadir soportes, añadir la bomba y configurar para un modelo de análisis estático. Bien, empezamos desde acá. Esto va a ser un punto de conexión hacia el recipiente. Bien, entonces vamos a eliminar esto y para permitirle un movimiento axial, y siempre y cuando esté apoyado sobre un soporte, vamos a modificar esa condición para que sea del tipo guiada, ¿bien? Con un gap mínimo de 1 milímetro. Continuando con este soporte, tendríamos acá la succión de la bomba. En este punto existe un soporte. El primer soporte que vamos a añadir para el análisis es del tipo simple, tag SP-1, y borramos el anclaje. Porque si mantenemos ahí el anclaje, obviamente esto va a ser una condición no cercana a lo que nosotros tenemos planteado en la maqueta. ¿Bien? Después, continuando, tenemos la brida de succión que va a estar conectada hacia el equipo o bomba. Bien, en este punto creamos un anclaje y le añadimos como denominación que sea succión. Bien. Nos quedaría entonces aquí añadir, una vez que tengamos todos los soportes, vamos a añadir la bomba. Bien. Este es el tramo de succión. Después, continuando con el modelo, tenemos el tramo de descarga o impulsión. Aquí es necesario añadir un anclaje representativo para la unión con la bomba. Esto vendría a ser descarga. Continuando, si esto es una toma para manómetro, no puede tener aquí un anclaje. Esta toma debe ser un punto libre. Bien, es un punto libre. Continuando acá, de igual forma, esto en la realidad no es que exista un anclaje, sino es la ubicación de un soporte. Este soporte
va a ser del tipo apoyo simple, SP-2. Borramos este anclaje y tendríamos nuestro apoyo. Bien. Continuando acá, de igual forma para el punto 23 y para el punto 24, tenemos que añadir soportes, ¿no? Esto vendría a ser soporte 1, 2. En el punto 24 tenemos el soporte guión 3 y acá tenemos el soporte guión 4 y borramos los anclajes. Ok, continuando en todo este tramo, tenemos soportes para el punto 20, 19 y 18. En el punto 20, seleccionamos el punto 20, seleccionamos el punto 19 y el punto 18. Insertar soporte tipo de apoyo simple con un gap de 2500 para decirle que el punto superior hacia arriba está liberado, es decir, que ese movimiento puede estar permitido. ¿Bien? Y borramos los anclajes. Ok, nos quedamos en el punto 23 con el tag SP-4. En el punto 20 añadimos el tag SP-5. En el punto 19 añadimos el tag SP-6. Y en el punto 18 añadimos el tag SP-7. Ok. Liberamos este punto 7, ya que en la realidad esto es un punto libre. Y acá en el punto 13 va a existir otro soporte. Este anclaje entonces lo borramos. SP7 y este vendría a ser el soporte número 8. Bien, ok. Vamos a añadir ahora la bomba. Bien, podemos añadir bombas, compresores o turbinas. Como estamos diseñando acá, esto ustedes siempre hay que tenerlo en cuenta, estamos en la etapa de diseño, todavía no tenemos dimensiones, no se tienen dimensiones de la bomba, bien, no se tienen cargas admisibles de fabricante, bien. Entonces, cuando estamos diseñando, necesitamos trabajar con cargas mínimas según API y necesitamos trabajar con un modelo de bomba según equipo Autopipe. Bien, eso vendría a ser las condiciones de diseño. ¿Cómo añadimos esta bomba? Ok, anotamos cuáles son los puntos de succión y los puntos de descarga. Bien, vamos a rotarlo un poquito más. El punto de succión acá vendría a ser el punto 47. Entonces lo vamos a anotar. 47 es el punto de succión y el punto de descarga vendría a ser el punto 39 y el punto 39. 39 descarga. Ok. Seleccionamos la succión que está acá. Vamos a insertar la parte insert
Al final, en la mano derecha, mirado de frente, tenemos equipo rotativo. Desplegamos estos equipos rotativos y podemos trabajar con turbina, compresor, bomba o un equipo de usuario, bien, que puede ser cualquier otro que escape de estos tres. Bien, vamos a añadir una bomba, vamos a añadir un tag de equipo que debe ser coincidente con el PNID que ustedes estén trabajando. Para nosotros, en este ejemplo, va a ser la bomba número 100. La edición de API 610, vamos a trabajar con la edición número 11. La orientación de la bomba, en este caso al tratarse de, de este estilo, ¿no? La bomba va a ser horizontal, ¿bien? Acá tenemos de un lado y hacia arriba, ¿bien? También se pueden trabajar con bombas verticales, ¿bien? Cuando tengamos, por ejemplo, bombas sumergibles. En este caso, estamos trabajando con bombas horizontales. Entonces, configuramos aquí bombas horizontales y en la parte inferior nos dice, ¿usted desea añadir un multiplicador de fabricante? Como todavía no conocemos esos multiplicadores o esos factores de corrección que imponen los fabricantes, va a estar por defecto en el número 1. API 610 en la edición 11 recomienda trabajar con un coeficiente de 2 para lo que vendrían a ser las boquillas que están siendo diseñadas bajo su código o normativa. Bien, esto quiere decir que si bajo la configuración de nuestro sistema tenemos un valor de 10 kilogramos, aplicando este factor de ampliación, ¿sí? Entonces, el sistema va a analizar no para 10 kilos, sino para 20 kilos. Bien, lo estaría multiplicando por 2 en cada caso para las conexiones. Y esto está implícito en API 610. Bien, el punto de succión habíamos dicho que es el punto número 47. El punto de descarga es el punto 39. Bien, vamos a trabajar como las primeras referencias que vendría a ser el punto 47. Ok, acá podemos seleccionar el 47 o el 39. Bien, es indistinto, pero debe estar seleccionado uno de los dos. Le decimos OK y ahí tendríamos agregado, fíjense, la forma de un equipo rotativo y el tag número 100. Bien, es así es como se agrega una bomba en la etapa de diseño en Autopipe. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es configurar el sistema para ejecutar una primera simulación y para poder verificar qué nos estaría faltando para poder obtener resultados congruentes de manera de no contemplar acá una deformación sobre las boquillas de la bomba. Bien, vamos a análisis, especificamos un set estático, modificamos el set estático, añadimos temperatura, añadimos presión, consideramos la elongación. Ustedes acá, a partir de la edición 2010, este B31.3 considera adicionalmente el efecto de la presión tratado como una elongación. Bien, para considerar esto, ustedes deben validar esta parte. Seleccionamos y si hay gaps, para que tome el programa esos gaps o separaciones o luces, debe estar ahí seleccionado. Bien, ok, listo. Tenemos entonces los casos de gravedad, temperatura y presión. Bien, y vamos a analizar y tomar decisiones en conjunto. Nos dice si deseamos que se ejecute la simulación, le decimos que sí y vamos a chequear los warnings. ¿Desea
¿Usted checar los warnings? Sí, le vamos a decir que sí. Ok. No hay errores, pero sí tenemos tres avisos o tres warnings. Estos tres avisos son relacionados a B31 apéndice J para corrección de SIF. ¿Bien? O sea que nos queda añadir los intensificadores para las reducciones y para una conexión tipo T. ¿Bien? Para eso ustedes deben tener a mano adicionalmente. Ustedes acá pueden ejecutar la simulación tranquilamente y ver los resultados, ¿no? Acá podemos ver resultados. Si ustedes van a análisis estático, ven resultados, ¿bien? Pero estaría faltando adicionalmente acá la corrección de los SIF, ¿bien? Vamos a, vamos a ejecutar esas correcciones. Les voy a dejar también el código 31J. Vamos con las reducciones. Vamos con las reducciones. Acá. Para agregar o asignar un SIF, vamos a tomar una captura de esto y vamos a la clase. Es para las reducciones. Acá nos dice, una vez que ustedes tengan la reducción, tienen que ir hacia la nota 11. Vamos a la nota 11. Tomamos captura a la nota 11. SIF reductores en general, ¿no? Porque esto puede ser una ampliación, una reducción, excéntrica, concéntrica, aplica lo mismo. Bien, ok. ¿Qué necesitamos para asignar un SIF? Necesitamos datos de la geometría de esa reducción. Bien, muchas veces cuando estamos asignando estos valores de intensificadores de tensiones para los cálculos, acá vamos a tener que añadir lo que nos solicita el programa. Entonces, acompañamos con lo que nos solicita. Volvemos a AutoPipe, empezamos por la reducción, en este caso de tipo excéntrica, seleccionamos, tomamos una captura y vemos qué es lo que nos solicita para que pueda determinar un SIF. ¿Bien? Y lo añadimos acá. Ok, después vamos a identificar qué diámetro tiene esa reducción. Bien, esta reducción entonces nos dirigimos a la parte de reducciones y tenemos que se trata de 6 por 3. Es una reducción de 6 por 3, ¿bien? Como está ahí planteado. 6 pulgadas por 3 pulgadas, ¿bien? Para la succión. Anotamos eso. Vamos a crear una nota. Reducción 6 por 3. Y acá lo vamos a poner, vamos a ser más explícito. Reducción, succión. Porque vamos a hacer lo mismo para la descarga.
Ok. ¿Qué dato necesitamos? Autopipe nos dice, necesitamos el ángulo de conicidad. Este valor alfa es el que está acá. Según la nota 11, este ángulo va de 5 a 60 grados para reducciones estandarizadas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de R2. R2 vendría a ser, ahora mirando este grafiquito de la reducción, R2 vendría a ser el radio para pasar del diámetro 1 al diámetro 2. Necesitamos entonces el valor de R2. Vamos a cambiarle de color rojo. Necesitamos R2, que vendría a ser ese radio para pasar al cambio de diámetros. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de L2, que vendría a ser la longitud desde el diámetro menor hacia el inicio de curvatura, el valor L2. Con estos tres parámetros, entonces AutoPipe calcula un SIF, que no es más que nada que utilizar estas ecuaciones que están acá. Bien, es una hojita de Excel avanzado, si ustedes quieren, para que les determine esta ecuación que está acá. Bien, como estamos en la parte de diseño, ¿sí? Es necesario entonces identificar estos valores. Bien, empezamos por el ángulo de conicidad. Para reducciones pequeñas, estos valores pasarían acá, si vamos a hacer un grafiquito, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Bueno, disculpen ahí el gráfico. Y el objetivo es determinar este valor de alfa, correspondiente a este valor de alfa, bien, correspondiente a estos datos. Bien, esto vendría a ser de 1, esto vendría a ser de 2. En base a la geometría, es necesario determinar ese valor de alfa. Bien, este valor de alfa, si conocemos L y conocemos acá el valor de A, ¿qué vendría a ser? La tangente de alfa vendría a ser igual a A sobre L. Entonces alfa vendría a ser igual al arco tangente de la relación A sobre L. Bien, como este es un accesorio excéntrico, entonces A se puede aproximar como D1 menos D2, ya que hay una cara plana acá. Bien, entonces A pasaría a ser D1 menos D2 y L lo vamos a obtener de una tabla de accesorios estandarizados. Bien, tipo PyData Pro. Entonces vamos a hacer esto en una hojita de cálculo. Vamos a tomar una captura y abrimos Excel. Ok. ¿Cuánto vale D2 de 1? ¿Cuánto vale D1? ¿Cuánto vale D2? ¿Y cuánto vale L? Y A, según la ecuación que hicimos. Bien. Y acá vamos a determinar alfa. Bien. ¿Cómo sabemos de 1, de 2 y L? Bien. Aquí tener cuidado. No es que de 1 es el diámetro interno y de 2 es el diámetro interno de la menor, este, del menor, del menor diámetro, ¿no? Son ambos diámetros externos. ¿Bien? ¿Qué schedule tiene la tubería? La tubería es de un schedule 40. Entonces, de 1 vendría a ser el correspondiente al exterior de 6 pulgadas, schedule 40, y el de
El diámetro de 2 vendría a ser el exterior de 3 pulgadas, schedule 40. Bien, aquí lo vamos a poner. De 1 vendría a ser el exterior de 6 pulgadas, schedule 40. Y de 2 exterior de 4 pulgadas, perdón, 3 pulgadas, schedule 40. Bien, vamos a buscar estos dos valores. Esto vendría a ser SIF ejercicio 04. Y lo guardamos acá en el escritorio y yo se los comparto. Ok, vamos a PyData Pro. Si son accesorios estandarizados, los podemos sacar de PyData Pro. Determinamos el valor de longitud, en este caso, para un fitting soldado de 4, de 6, perdón, por 3, schedule 40. La longitud es 140. La longitud 140. De 1 es el externo a 6 pulgadas, schedule 40. 6 pulgadas, schedule 40, tenemos 168.3. 168.3. De 2 debería ser el externo de 3 pulgadas, schedule 40. 88.9. 88.9. Entonces ya habíamos dicho que íbamos a utilizar como diferencia de D1 menos D2. Bien, y alfa vendría a ser igual al arco tangente. A ver si tiene. Bien, primero vamos a hacer la relación acá. La relación entre, habíamos dicho A sobre L. Bien, un valor de 0.56 y pico, ¿no? Acá vamos a poner relación de A sobre L. Bien, vamos a determinar cuánto es el arco tangente de eso. Aproximadamente 30 grados, ¿no? 29 y pico, 30 grados. Bien, tenemos el valor de alfa, añadimos acá el valor de R2 y L2. R2 acá nos dice que la relación R2 sobre D2 debe estar entre 0.08 y 0.7. Bien, entonces acá vamos a poner R2 sobre D2 y vamos a calcular. Esto vendría a ser entonces el diámetro menor por 0.08. Como mínimo, deberíamos tener para R2 un valor de 7.112 milímetros. Nosotros vamos a utilizar acá el inmediato superior a 7.5
milímetros. Bien. Y para el valor de L2 estandarizado, vamos a hacer que sean coincidentes. 7,5 milímetros. Bien. Ya tenemos alfa, tenemos R2 y tenemos L2. Bien. Para el reductor de succión. Hacemos lo mismo para el reductor, en este caso conectado como una ampliación para la descarga. Volvemos aquí al modelo, seleccionamos el grafiquito, tomamos una captura, copiamos, creamos una nueva diapositiva, copiamos los valores que nos solicita para el cálculo del CIF. En este caso tenemos, vamos a verificar qué diámetro para asignarlo, ¿no? En reductores tenemos entonces 4 por 2 pulgadas para la reducción concéntrica de el tramo de descarga, ¿no? 4 pulgadas por 2 pulgadas, schedule 40. Acá, 4 pulgadas por 2 pulgadas, schedule 40. Bien, esto descarga. Tomamos una captura y pasamos a la hoja de Excel. Bien. Ok. Necesitamos entonces, copiamos esto que está acá. D1 pasaría a ser el exterior de 4 pulgadas, schedule 40. D2 pasaría al exterior de 2 pulgadas, schedule 40. Y en este caso, para determinar este ángulo, el ángulo A o alfa, tendríamos esta geometría, ¿no? Acá tendríamos D1, acá tendríamos D2, acá tendríamos la longitud y tendríamos esto. Bien, aquí vendría a ser el alfa, coincidente con este alfa que tenemos acá. Entonces, podríamos hacer que este valor de A sea igual, si tenemos podríamos decir que D2 más 2 veces A, bien, ya que en la parte inferior, acá también vamos a tener A. D2 más 2 veces A es igual a D1. Entonces, A pasaría a ser D1 menos D2 sobre 2. Bien, la diferencia promediada. Eso es lo que vamos a añadir ahí para A. Entonces, vendría a ser la diferencia sobre 2 y el paréntesis. Ok. 4 pulgadas, schedule 40, exterior. Vamos a ir 4 pulgadas. Tenemos 114,3. 114,3. Y para 2 pulgadas tenemos 60,3. Ok. Y la longitud para esta longitud, tendríamos que ir al menú, accesorios, 4 pulgadas por 2 pulgadas. Una longitud de 102. Una longitud de 102. Tenemos un valor entonces de relación
A sobre L de 0,265. Esto nos da aproximadamente un ángulo de 15 grados. Ok, tenemos alfa, R2 pasaría a ser como mínimo el 8% de D2 y vamos a igualar entonces acá 60,3. Pasaríamos a utilizar acá 5 milímetros, ¿no? El inmediato superior. Bien, ¿por qué el 8%? Porque aquí en los if, si vamos a la nota 11, nos dice que la relación R2 sobre D2 debe estar en el intervalo de 0,08 a 0,7. Entonces, nosotros hacemos el límite. Hacemos que R2 sea igual a 0,08 por D2. Y esto en el límite pasaría a ser la igualdad con este rango. Bien, esto nos devuelve 4,8. Pero para asegurarnos estar dentro de este rango, utilizamos el inmediato superior, que vendría a ser 5 milímetros. Bien, eso vendría a ser para los dos accesorios. Tenemos, ahora tenemos que cargar esto a Autopipe. Vamos a Autopipe, vamos a la reducción de succión. El ángulo de conicidad aproximadamente nos dio 30 grados. El valor de R2 habíamos dicho 7,5. L2 lo vamos a hacer coincidente a 7,5. Para la reducción que está conectada a la descarga, tenemos un ángulo de conicidad de 15 grados. R2 tenemos un valor de 7,5 coincidente con L2. Ok, ahí tenemos los datos para las reducciones. En el warning había tres avisos. El siguiente aviso es la conexión que tenemos acá como toma para el manómetro. Esto que está acá es un accesorio, ¿no? Que puede ser un socolet, puede ser una cupla, ¿bien? Entonces ingresamos a la derivación, le decimos que es una componente tipo accesorio, acá es un accesorio, ¿bien? Ustedes tienen entre componente soldado, componente reforzado, es decir, con un pad de refuerzo, poncho, componente extruido, componente que sea simplemente un contorno o un accesorio. Si le decimos accesorio, necesita un radio mínimo. Este radio mínimo es 0,06. Vamos a añadirle ahí el radio mínimo para la terminación del accesorio. Ejecutamos la simulación y vemos qué warnings nos aparece para seguir con la modificación. Análisis estático. Nos dice, necesitamos ver los warnings, le decimos que sí. Solo tenemos un warning y nos dice que está dado para la reducción en el punto 8. Entonces vamos al punto 8 y verificamos. El punto 8 vendría a ser, efectivamente, esta reducción nos había quedado, ¿no? Hacemos doble clic, tomamos una captura, copiamos y volvemos a la hoja de cálculo. Y le vamos a decir como nota, reducción en extremo libre, bien, para diferenciar de las otras. Reducción en extremo libre. Y copiamos lo mismo, ¿no? Para completar. Control C y Control V. Esta reducción, vamos a investigar de qué diámetros es. Esta reducción es 0,8 de 2,5 por 4. Schedule 40. Bien.
Volvemos a la hojita de cálculo. D1, diámetro mayor, 4 pulgadas, diámetro menor, 2.5. Bien, entonces nos queda investigar cuál es el diámetro exterior para 2.5 Schedule 40. 2.5 Schedule 40. Esto nos devuelve un valor de 73 milímetros externo. 73. Y la longitud para este accesorio también hay que corregirla. La longitud para este accesorio, 4 por 2.5, 102. Bien, coincidente con este que habíamos añadido, 102. El valor de alfa, entonces, vamos a recalcularlo. Nos da aproximadamente 12 grados. Y esto nos devuelve acá un valor para R2 de 5.84. Vamos a usar el inmediato superior para R2 y L2. Completamos estos datos en AutoPipe. Seleccionamos. Habíamos dicho que nos dio un ángulo aproximadamente de 12. R2 y L2, 6 milímetros. 6 milímetros y 6 milímetros. Ejecutamos la simulación, análisis estático y ya no tenemos ningún warning, ningún aviso. Bien, quedó claro entonces el tema de cómo añadir los SIF intensificadores para estos tipos de accesorios. Para los codos, por suerte sí los agrega automáticamente AutoPy, pero para accesorios distintos a los codos, vamos a tener que añadirlos manualmente. Si bien la ecuación que utiliza está agregada, obviamente AutoPy no tiene una base de datos de lo que vendrían a ser los fabricantes que estemos utilizando. Bien. Consultas hasta aquí, estimados. Ok. Ejecutamos la simulación. Resultados. Vamos a ver los ratios. Y tenemos, fíjense que el ratio máximo es de un 12%. Bien. Pero esto no es lo interesante cuando añadimos una bomba. Lo interesante es ver qué sucede con estas boquillas. Bien. Vamos a ir a resultados, reporte, acá en reporte de salida, y vamos a añadir equipo, bien, porque hay una bomba, añadimos la parte de equipo y vamos a generar un reporte. Generamos este reporte y acá tenemos en la parte superior, fíjense, el tipo de bomba horizontal según API, amplificación utilizado para las cargas, brida de succión y brida de descarga. ¿Qué está haciendo acá en estas ecuaciones? Lo que está haciendo es verificando, según las ecuaciones de API 610, que el ratio actual, perdón, la carga actual sea menor que la carga admisible de este código. Bien, para lo cual utiliza estas ecuaciones en las fuerzas en X, en el eje vertical, en el eje Z, en el eje resultante, momentos en X, en Y, en Z y momentos resultantes para cada combinación, para la combinación con gravedad, con temperatura y con presión. ¿Bien? ¿Y cómo sabemos si es que efectivamente está cumpliendo esto? Porque no tenemos acá en esta columna, no hay
errores. No hay errores o no hay un fade. Bien, aquí el ratio debe estar siempre por debajo de 2. Bien, siempre por debajo de 2. Según este multiplicador para API 610. Bien, verificamos que no existan errores. Tenemos ese caso. Acá tenemos otro caso. Acá tenemos el caso de multiplicadores. De igual forma, y siempre estamos por debajo, ¿no? Y acá nos dice, bueno, la edición API 610, número 11, el código dice que está pasando todas las combinaciones. Acá dice que está pasando para todas las combinaciones. ¿Bien? Es así como daríamos por válido entonces la selección de esta bomba utilizando API 610 para la configuración de diseño. Bien, cuando tengamos la bomba seleccionada y tengamos lo que vendrían a ser los datos del fabricante, tendríamos que volver acá y ajustar el multiplicador según el fabricante que tengamos. Bien, pero por lo general, si estamos trabajando con API 610, siempre vamos a asegurarnos ese margen. Bien, es así como añadimos una bomba. Vamos a verificar desplazamientos. Vamos a la tabla. Desplazamientos en X tenemos 0.7, en Y tenemos 1.5, en Z 0.6. Todos inferiores a lo que vendría a ser 25 milímetros, que es lo que yo utilizo como límite. ¿Bien? Los desplazamientos acá, los desplazamientos acá y los desplazamientos acá. Si quiero ver cuál vendría a ser la flecha entre dos soportes, simplemente vamos a añadir un punto. ¿Bien? Insertamos acá, insert un punto, que sea a la mitad. Y vamos a ver cuál es el desplazamiento en el eje Y para 28. Análisis estático. Vamos a resultados, desplazamientos. Para este punto 28 tenemos que es de 0.33 milímetros. Estamos por debajo de los 15 milímetros como máximo que se aconseja acá tener de flecha. Bien, como máximo, esto como buena práctica, acá deberían ser 15 milímetros. De igual forma, por ejemplo, este P69, si mal no recuerdo, está diseñado a 10 milímetros. Bien, para determinar este span. Span o desplazamiento máximo. O ubicación máxima de soportes. Bien, ok. Ahí verificamos el agregado de la bomba, el agregado de los desplazamientos máximos y qué estaría pasando bajo estas condiciones. Bien, consultas estimados de este ejercicio de cómo añadir una bomba para AutoPipe. Sí, profe, una consulta. Sí, te escuchamos. Normalmente, por ejemplo, en la tubería de descarga, pones dos, dos, se debería poner dos anclajes fijos, ¿no? Uno al inicio y uno al final. Pero ahí en el ejemplo que estamos haciendo, no está al aire libre la tubería final. O sea, no es necesario para hacer la flexibilidad dibujar de equipo a equipo. Podemos así hacerlo solamente de spool a spool o entre spool. A ver, ¿te refieres a este punto que está acá? Si Así es es. necesario añadir. Bueno, esto que está acá es más que nada para ver el contexto de este ejercicio, ¿no? Este ejercicio es que aquí se acopla se acopla una conexión, ¿bien? Que puede ser para una manguera, ¿bien? Y esta operación que está acá está en voladizo. Esto está en voladizo. Entonces, para hacerlo más exacto a la realidad, ¿bien? Lo correcto es dejar este punto libre. Si nosotros anclamos este punto, no vendría a ser una condición real. Ahora, en otros casos puede ser si es que va a un tanque
a otro tanque, si sea necesario añadir ese anclaje. Bien, repito, este punto libre es para esta condición, pero si va entre tanques, si va entre equipos, aquí por lo general vamos a añadir un anclaje, bien, para representar esa condición. Bien, siempre recuerden que una cosa es el modelo y otra cosa es la parte real. Siempre vamos a estar lo más acercados posibles, ¿bien? Y en este caso es un tramo emboladizo con operación para la válvula. Por ejemplo, en el caso de que tengo con la conexión de una bomba a un tanque, qué sé yo, 1 kilómetro, como el ejercicio que tenemos, ¿necesito dibujar todo el kilómetro o puedo hacer la flexibilidad así de un punto hacia una brilla, no sé? Claro, es necesario dibujar todo, ¿sí? Si no, no tendríamos una idea global del sistema. Puede ser que la tubería, adicionalmente que ustedes estén añadiendo, ayude al sistema. Bien, por eso debe estar en maqueta. Ustedes lo exportan en PCF y automáticamente lo tienen acá. Ok. Bien, correcto. Vamos a guardar entonces este ejercicio y pasaríamos a añadir cargas de sismo, carga de viento en el ejercicio siguiente. Ok. Que pasarían a ser parte de cargas ocasionales, ¿no? Dentro de cargas ocasionales se engloban a todas a todas las que producen o se dan por causas esporádicas. Generalmente estas cargas tienen su origen en agentes ambientales, tales como el viento, sismo, prueba hidrostática, disparo de válvulas de seguridad, disparo de válvulas de alivio, golpes de ariete, cierres o paradas de emergencia de bombas. Bien, nosotros como alcance tenemos preparado agregar una carga de viento, una carga de prueba hidrostática y una carga para lo que vendría a ser el efecto sísmico. Bien, para todo lo restante acá, yo les dejé la bibliografía del libro de Peng y la del libro de Canapan. Bien, pero estas tres cargas ya serían parte de un sistema más acorde a la realidad. Bien, ¿cómo añadimos entonces el efecto? Vamos a añadir el efecto sísmico. Bien, para lo cual, a ver cómo estamos de tiempo. Ok, vamos a cerrar esto de los if y abrimos acá entonces el ejercicio número 5. El ejercicio 5 yo les voy a pasar el punto DAT. Ahí ustedes le van a agregar todo. ¿Qué es el punto DAT? Es el archivo nativo para AutoPipe. Esto de acá es con el que trabaja AutoPipe. Entonces yo le voy a pasar el punto DAT y ustedes ahí van a añadir todos sus soportes y demás. Vamos a abrir el punto DAT. Vamos a AutoPipe, Open, archivo punto DAT. Esto está en el escritorio. Bien, ahí tendríamos la tubería. Bien, comenzamos entonces. Estos son dos extremos de equipos, bien, que pueden ser este, justamente coincidente con el punto 26 y acá con el punto 21. Bien, vamos a añadir soportes. Soportes, insertamos. Vamos a empezar por un estudio de soportes simples, todos con un gap de 2500. Bien, configuramos entonces los soportes. Primer soporte central, de manera de evitar que toda la carga concentrada quede sobre el equipo. Entonces, nos dirigimos a este punto, insertamos un punto adicional en el centro, bien, que puede ser acá, en este centro de tubería.
Ok. Punto central, añadimos soporte. Bien. Tenemos una carga concentrada acá que vendría a ser producto de esta válvula. Bien, vamos a añadir entonces soportes cercanos a la válvula, siempre y cuando podamos evaluar cuál es el peso total de esa válvula. Vamos a la válvula y hay que investigar qué peso se tiene. En este caso tenemos 200 kilos. Bien, si se supera por lo general la media tonelada, recomiendo acá añadir soportes cercanos. Bien, entonces acá el soporte no puede ser tan cerca. Bien, podemos adecuarnos más que nada a la mitad de este tramo. Seleccionamos este punto, ubicamos el punto central, insertamos un soporte apoyo simple. Vamos acá a este tramo y un punto central. Seleccionamos este extremo de brida y punto central. Bien. A partir del punto 17, ¿no? Insertar before, es decir, antes del recorrido, y acá tendríamos el punto central. Ok, ¿qué pasa en el tramo de tubería de recorrido lineal? Vamos a utilizar el criterio de ubicación general. Habíamos visto que la ubicación general era igual a el diámetro de la tubería, el diámetro de la tubería en pulgadas, más lo que vendría a ser 10 y este resultado en pies. Y esto se incrementaba en un 30% para fluidos distintos al agua. ¿Bien? Para este caso tenemos una tubería. Vamos a verificar qué diámetro tenemos para esta tubería. Y el enunciado. El enunciado nos dice material A106 grado B, tubería 10 pulgadas, schedule estándar. Envolvemos acá, 10 pulgadas, schedule estándar, y verificamos el material. Bien, A106 grado B. Correcto, A106 grado B. Entonces tenemos que hacer la siguiente cuenta. Tenemos 10 más 10, esto en pulgada, en pies, por 0,3, por un 30% adicional, nos devuelve un valor de separación de soportes de 7,8 metros. ¿Bien? La densidad del fluido, la densidad relativa es de 1,2. ¿Bien? Para un segundito, permítame conectar a la red eléctrica porque estoy quedando sin batería. Ok, esto del PyData Pro ya lo vamos a cerrar. Y tenemos acá entonces que ubicar soportes, ¿no? Vamos a ver qué longitud tenemos acá entre el punto 16 y este punto número 12. Vamos a Tools, longitud. O podemos ir a mostrar, Show, longitud.
Y tenemos que este tramo es de 9.8 metros. Entonces, en este punto, acá, vamos a respetar el valor de span calculable. Span o separación máxima, ¿no? Vamos a insertar punto, y este punto debe estar en un valor de X positivo de 7.800. Tenemos este punto 7.800 y agregamos un soporte. Continuando acá, seleccionamos este punto y a 7.800 añadimos el soporte siguiente. 7.800. Ok, ya estaríamos finalizando, nos quedaría todo este tramo lineal. Bien, seleccionamos este punto. De igual forma, a 7.800 insertamos un soporte simple. Continuamos con otro soporte a 7.800. En Z positivo. Ok. Y llegamos entonces a lo que vendría a ser la válvula y una carga concentrada hacia el equipo. Vamos a evitar que toda esta carga concentrada esté en un equipo. Entonces vamos a utilizar un soporte en el tramo medio. Insertar punto central y soporte simple. Bien, ¿por qué soporte simple? Porque a partir de esto vamos a tomar decisiones. Si es que es necesario evitar movimiento lateral, vamos a añadir guías, movimiento vertical, podemos añadir algún tipo de soporte, tipo colgante. Bien, y aquí vamos a dejar solamente con el anclaje. Ok. Estas vendrían a ser las condiciones. Añadimos los casos de presión y temperatura que nos solicitan. Este ejercicio nos dice presión de operación 4 bar, temperatura de operación 80 grados centígrados, presión de diseño 6 bar, temperatura de diseño 110 grados centígrados. Entonces necesitamos añadir dos casos. Ok, volvemos a Tools, opciones generales, y acá modificamos el número de casos a 2. Caso 1, 4 y 80 grados centígrados. 4 y 80 grados centígrados. Caso de operación. Caso 2, 6 y 110 grados centígrados. 6 y 110. Ok, vamos a verificar el contenido. 1.2 es la densidad relativa. Material A106 grado B. Ok, añadimos carga de sismo. Bien, es lo primero que vamos a agregar a este sistema. Hasta aquí nada nuevo. Añadimos presión, temperatura, soportes, la línea. Bien, vamos a añadir el sismo, en este caso tratado como un sismo estático. Bien.
La normativa ASCE 07, bien, da las condiciones para poder añadir un vector mínimo para un sismo. Bien, este vector tiene la siguiente estructura: en el eje X, en el eje Y y en el eje Z representa una fracción de la gravedad. Bien, para los tres ejes. Bien, esto es tratado como si fuese un sismo estático. ¿Y quiénes acompañan los valores para este vector? Para esto es necesario un estudio mecánico de suelos. Bien, ustedes necesitan saber dónde está ubicado, cuáles son las propiedades del suelo, cuál es el grado de sismo esperado. Bien, este es un documento adicional que ustedes, si no lo tienen, lo deben solicitar, y por lo general también forma parte de la disciplina civil. Bien, el documento EMS o estudio mecánico de suelo. En este ejercicio nos dicen que, de acuerdo al estudio mecánico de suelos y criterios de diseño para esta terminal, que está ubicada en la ciudad de Trujillo, corresponde utilizar los parámetros de cálculo según ASC 7, parámetro SS 145, tipo de suelo D, velocidad de viento, y considerar un valor Z igual a 3000 coincidente con un valor de H. Esto más que nada tiene que ver con la instalación. Bien, vamos a ver cada uno de estos valores. Bien, ¿cómo insertamos una carga sísmica? Autopipe, insertar en LOADS, LOADS, sismo estático, y acá ustedes tienen la posibilidad, vamos a borrar este sismo, vamos a crear uno nuevo, ¿bien? Y ahí tendrían entonces la posibilidad de añadir el vector sísmico en X, en Y y en Z, ¿bien? De la carga sísmica. Ok, una vez que estamos en esta parte, vamos a definir según ASCE 2016. Bien. Insertar carga sísmica según ACCE 2016. Te lo voy a borrar. Nuevo ACCE 2016. Y acá le digo modificar. Cuando pasamos a modificar, se nos aparece toda esta ventana. Vamos a tomar una captura. Bien, ¿qué es esta ventana? Los primeros datos que nos solicita es la clase de sitio, que esto tiene que estar dado por la clase de suelo en el estudio MS. Bien. Después nos solicita el factor de importancia, la altura de la estructura donde se encontraría una de las tuberías. Bien. La altura H. Ahora veremos cada cosa que es a detalle. El factor RP para tuberías. Esto es un factor de amortiguación de sismo. Factor de amplificación. Un factor adicional multiplicativo por diseño. Esto puede ser que el diseñador opte por utilizar acá un valor del 50% para tener más seguridad. Bien. En este caso tenemos una clase de sitio D, es decir, que se trata de una situación de suelo arenoso entre valores de 15 a 50 pies por segundo para la velocidad de onda sísmica. Nosotros en este caso, para esta ciudad,
del país tendríamos D, según el MS. Bien. Después el siguiente parámetro es el factor de importancia. Este factor de importancia depende según una categoría de riesgo. Bien. El valor máximo puede llegar a ser 1.5 si tratamos de instalaciones que contemplan, por ejemplo, un servicio contra incendio, y para un factor de 1, para una instalación que pueda llegar a ser de refinería en el área de procesos. ¿Bien? Entonces aquí asignaríamos un valor 1. El valor Z nos indica la altura a la que el componente se adhiere a una estructura. Bien, si la estructura tenemos tipo un PyRack, y la componente que estamos analizando de la tubería, el punto de adherencia vendría a ser correspondiente acá respecto a un nivel de referencia, que puede ser el nivel de piso terminado más cercano, vendría a ser la altura del PyRack, en este caso, ¿no? Acá es la altura del PyRack. Pero muchas veces la estructura puede llegar a ser distinta, puede ser un pórtico acá, o una columna, perdón. Bien, entonces aquí la altura de conexión es distinta a la altura del soporte. Bien, ¿cuál es cada cosa? Z vendría a ser la altura de la tubería y H vendría a ser la altura de la estructura. Bien, en general puede ser que coincida H con Z. Bien, cuando el punto de unión están coincidentes. Ok, y el siguiente parámetro es el parámetro de respuesta de componente de respuesta, que para toda tubería dimensionada bajo B31 le corresponde un factor de 12. Es un factor de modificación de respuesta sísmica. Bien, el factor de ampliación automáticamente cuando nuestro sistema tiene algún código de B31, que puede ser 31.3.1, 4.8, automáticamente le asigna un factor de 2.5. ¿De dónde podemos encontrar estos valores? De la tabla 3.6 de ACE 7 2016. Entonces completamos estos valores para nuestro caso. Clase D nos dice que Z y H coinciden a 3000 metros. Y el factor de respuesta es 12. Bien. Y aquí ya tendríamos asignado, fíjense, un vector sísmico. En el eje X, 6% de la gravedad, coincidente con el eje Z, y en el eje Y, un 50%. Bien. Ok. Eso vendría a ser entonces la asignación de la carga sísmica. Pasamos a la carga de viento. La acción del viento sobre las estructuras, sobre las tuberías, en este caso, más que nada, es un factor a tener en cuenta. Se recomienda para tuberías que estén uniendo tramos verticales de equipos y superen por lo general una altura de 3 metros y se tengan tuberías superiores a las 10 pulgadas. Bien. En este caso no se cumplen con esos requisitos, pero vamos a hacer el caso de añadir esta carga de viento para que le sirva de un ejemplo en diseños posteriores. Bien. La ecuación para añadir la carga de viento obedece a ASC 7-02, donde involucra
los factores C, que vendría a ser coeficiente eólico, la velocidad del viento, la gravedad, y todo esto en kilogramos por metro cuadrado. Bien, ¿qué factor C utilizar? Si las tuberías son aisladas, el factor C pasaría a ser 0.6. Si las tuberías no tienen aislación y tienen recubrimientos tipo pintura, pasaríamos a utilizar 0.8. En nuestro caso, tenemos los siguientes datos. Una velocidad de viento, a ver un segundito, si tenemos por acá, ok, de 15 metros por segundo, vamos a calcular, 15 metros por segundo por 0.8 por la gravedad dividido 16. A ver si hacemos bien la cuenta. El valor de C es 0.8, la velocidad 15 al cuadrado, ¿no? 15 por 15 por 9.81 dividido 16. Bien, 110.4. Bien, si seguimos esta normativa, 110.4. Y ese es el valor que vamos a agregar a las tuberías. Volvemos a cargas, viento, que vendría a ser wind. Y acá nos dice cuál es el punto de elevación que vamos a considerar para estos cálculos. Este puede ser coincidente con el de la estructura. En este caso son 3 metros. Factor de viento 1. Bien, acá podríamos añadir un factor adicional. Bien, si estamos diseñando. Lo importante es decir que todas las tuberías están expuestas a esa carga. Bien, ahí es muy importante. Creamos una nueva carga de viento, seleccionamos el eje preponderante, que lo vamos a considerar en el eje X, modificamos y añadimos acá la carga de 110.4 kilogramos por metro cuadrado. ¿Bien? Si tenemos tuberías enterradas, acá ustedes también agregarían un factor de exposición mínimo de 1. Si tienen tramos enterrados, no se olviden acá de completar el factor a 1. Si es solo aéreo, va a ser 0. Entonces ya tendríamos la carga de viento para este caso. ¿Bien? Ok. Finalizamos con la carga de prueba hidrostática. Esta carga va a ser utilizando agua según la presión de diseño. La presión de diseño vamos a ver que vendría a ser coincidente con el caso 2, es decir, la presión 2. Presión 2. Vamos a decir, si el sistema está aislado, vamos a incluir también los pesos por aislación y recubrimiento más que nada, ¿no? Si el sistema tiene recubrimiento interno tipo caucho, entonces acá le añadiríamos, ¿bien? Acá vamos a decir que considere la presión 2, ¿bien? Y guardamos. Acá el factor para B31.3 es 1.5. Y ahí tendríamos agregado la carga hidrostática, ¿bien? Hasta aquí solamente las cargas. Vamos a decirle al programa que utilice esas cargas para desarrollar y para ejecutar los modelos, ¿bien? Ok, aquí hay que tener cuidado porque la luz es de 10 metros, ¿no? Entonces vamos a asignar aquí un soporte. Vamos a decirle un soporte a 2 metros, ¿bien? Insertar soporte que sea un valor X
de 2 metros. 2000. Ok. Y aquí añadimos otro soporte. Bien. Vamos a análisis, especificación de análisis estático. Seleccionamos el caso, modificamos, le decimos que tome la temperatura 1, la temperatura 2, el sismo, el viento, la presión por elongación y nos aseguramos que seleccione todos los casos de carga. Bien. Validamos